fomentando esas formas de organización y de trabajo comunitario. Y bueno, pues ya han sido varios los eventos en los cuales hemos pues abierto, ¿no?, las puertas de nuestra casa de estudios a este tipo de trabajos y de transición. Y bueno, justo en este caso, pues con compañeros tanto del FNLS y justo que pues tienen vínculo y contacto también, experiencia, en este caso sobre el tema de la prisión, ¿no?, de los presos políticos. Entonces eso es muy importante para nosotros, que se haya abierto este espacio. Han habido como distintas condiciones y cambios de sede. Y bueno, pues ahorita estamos en esta aula 22, y bueno, pues para nosotros es muy importante que, a pesar de las condiciones del aula o todo lo que haya en torno de las modificaciones, pues que nos estén acompañando y que se pueda celebrar un evento como este. Es muy importante pues que frente a violaciones de derechos humanos o frente a prácticas autoritarias, pues haya espacios justo de reflexión, y que la universidad o las instancias públicas de educación pues justo abran estos espacios para que haya diálogos, haya esta oportunidad de compartir testimonios propios y vivenciales, y a partir de ello pues trabajar en la realidad que queremos estudiar o transformar en este caso. Y bueno, pues sin más, pues quisiera yo agradecer mucho la presencia de los compañeros por acá, qué bueno que están por acá, que bueno, que tengan esta intención de difundir su vivencia, su conocimiento y las situaciones que se han dado a nivel comunitario. En este caso, pues no es solamente el tema de la prisión como tal o en general, sino es de presos políticos, aunque hay motivos políticos, territoriales, que tengan que ver con alguna agenda de Estado, incluso pues, en este caso principalmente con una lógica de desarrollo, de acumulación, que actores comunitarios en específico intentan frenar por distintos motivos, y bueno, eso es lo que muchas veces hace o les expone a este tipo de prácticas autoritarias. Y bueno, pues eso, más que nada, valorar esa presencia es muy importante para nosotros, tener como esta idea de lo que ha acontecido y de manera directa y vivencial. Entonces tenemos en este caso 4 o 5 expositores, ¿no?, sobre varios temas, algunos desde abordarlo de manera vivencial y otros, pues bueno, el caso de mi compañero Rodolfo, mi amigo, pues ya más desde una perspectiva, una lectura académica que nos permita también tener como ciertas claves. Agradecer mucho también la presencia, ¿no?, que están por acá. Bueno, vamos a seguir como el orden, un poco como está en el cartel, ¿no? El primero es el testimonio que quisiéramos compartir sobre la situación de Higinio Bustos Navarro, la vivencia, la situación, la manera en la que la represión fue vivida por este actor comunitario. Y bueno, contamos con la presencia de un familiar que nos dará cuenta de ello. Yo quisiera dar algún contexto muy general para introducir y después pasar la voz. Higinio Bustos Navarro es un indígena náhuatl de la ciudad y es militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Es víctima del injusto encarcelamiento por motivos políticos. Fue encarcelado injustamente en 2021 por una orden de aprehensión derivada de la averiguación previa de 2008, y se le impuso una sentencia condenada a conjuntar los esfuerzos a nivel nacional para formar el FNLS en 2006, y participó en diversas actividades políticas de masas, habitante de pueblos organizados de manera colectiva. Y bueno, acá contamos justo con un familiar que nos dará como un testimonio justo sobre pues bueno, tanto su vivencia en particular y como también pues toda esta lucha que se ha emprendido pues para conseguir la libertad, en este caso Higinio. Y agradecer, Juan Bustos Navarro, agradecer tu presencia, y pues por favor, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos hemos concentrado en este lugar. Pues voy a hablar un poco de mi hermano Higinio Bustos Navarro, que es preso político del estado de Veracruz. Inconsistencias jurídicas para judicializar la lucha por la tierra. Las inconsistencias jurídicas son la falta de firmeza para sostener una acusación. Por tanto,
hay una contradicción entre lo objetivo y lo planteado. A partir de la aplicación de dos normas jurídicas no hay un equilibrio lógico. Sostenerlo a pesar de esas inconsistencias es para judicializar la lucha en el caso de que nos ocupa la lucha por la tierra. Para poder explicar lo anterior, abordaré el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, encarcelado injustamente desde el 13 de mayo de 2021, acusado de homicidio, que años después nos enteramos que se trató de un homicidio contra un militar activo. La averiguación previa contra nuestro compañero Higinio Bustos Navarro inicia en el año 2008, pero nos enteramos de su existencia hasta el abogado tiene acceso al expediente, es decir, 13 años después. Al revisar este expediente incriminatorio nos dimos cuenta que contiene una serie de inconsistencias, pero fueron válidos por jueces venales y de consigna para judicializar el caso y dictarle auto de formal prisión. Es evidente que se inicia una investigación con la clara intención de incriminar a nuestro compañero. Para tal acción se construye una acusación a partir de un solo testigo que durante el proceso se va cumpliendo de forma intencionada, con elementos que se consiguen a través del aparato de inteligencia. Las inconsistencias jurídicas no son de los imparticia o casualidades, son muestra clara que nuestro compañero fue incriminado a un hecho donde no tiene responsabilidad, pero a partir de declaraciones fabricadas por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, lo presenta como culpable. En otras palabras, en esa institución fue armado la carpeta incriminatoria, de tal manera que pareciera que nuestro compañero cometió el asesinato y declararlo culpable. Así judicializa el caso que se traduce la judicialización de la lucha por la tierra para desarticular la organización popular en la que milita nuestro compañero, el FNLS, al mismo tiempo judicializar la lucha expresada en cada esfuerzo organizativo contra lo que luchan, por lo que una vida digna, por pertenecer a una organización popular independiente y luchar por el socialismo en México. El Estado mexicano, a través del gobernador de Veracruz, Cuitlahua García Jiménez, ha definido su verdad jurídica, aunque éste falte a la verdad objetiva, y en torno a ella se ciñen todos los argumentos jurídicos y legulleros para mantener una injusticia en contra de nuestro compañero Higinio, y a él se le negó el derecho a una defensa jurídica adecuada y el derecho a un proceso justo. Los amparos que tenían que ver con la revisión del auto de formal prisión fueron desechados y se le niega el derecho de llevar el proceso cerca de su residencia. Para este cometido, las instituciones burgueses se ponen de acuerdo con el propósito de negarle la libertad y hacer válido declaraciones contradictorias del testigo singular, es decir, el familiar directo, que en términos jurídicos se le conoce como primer correspondiente, porque este lleva carga emocional, y con esto queda demostrado que el papel que juega la familia, magistrados y jueces quienes imponen sanciones injustas y mantienen en la cárcel a Higinio Bustos Navarro por su condición de luchador social. El testigo singular ha ocurrido a falsos testimonios al modificar en varias ocasiones sus declaraciones. Primero dijo que no conoció a los agresores ni el porqué
en la última declaración vincula a Higinio como el responsable, aunque con otro nombre. No es nueva esta aplicación de la justicia a modo contra luchadores sociales. Así tenemos la declaración hecha ante el agente del Ministerio Público, donde mencionó que a conocer ninguno de los supuestos agresores, tampoco porque mataron a su hijo, reafirma. Esta declaración con los peritos quienes hicieron el levantamiento del cuerpo, pero cambia su declaración de manera radical cuando es llevado a lo que hoy es Ciudad de México, en la que entonces Procuraduría General de la República. En este caso, solamente fue llevada a una ocasión en la PGR, mientras el expediente se registra varias veces. Además dice que Higinio tiene dos nombres, cuando es sabido y se ha demostrado que no es así. Incluso, al mismo tiempo, Testigo Singular ratificó el 25 de agosto de 2021 en la ratificación y declaración, ahí dijo que Felipe e Higinio son dos personas distintas. De todos los señalamientos e infundios que el gobierno veracruzano hace hacia el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, y en particular hacia el preso político Higinio, no es referencia que la persona asesinada es un militar quien hacía labores de inteligencia al interior de una comunidad organizada y reportaba a sus mandos superiores según testimonios de su padre. Sin embargo, no significa que nuestro compañero sea el victimario o culpable del asesinato de un militar. El Estado, en específico el Ejército Mexicano, es capaz de eliminar sus propios agentes de acuerdo con su convivencia, interés político y de ese momento. En este caso, incriminar a un militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en el país, existen múltiples casos donde elementos militares son eliminados por el propio Estado. Uno de ellos es lo ocurrido la noche de 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Se sabe que entre ellos encontraba un militar activo, infiltrado. El crimen que se le imputa a nuestro compañero es falso, es una maniobra jurídica y política del Estado contra quienes ejercemos crítica y política desde la lucha popular independiente, contra quienes hemos organizado y el derecho de la tierra por la vía de los hechos. La prisión política contra luchadores sociales consecuentes es una forma de castigo porque utiliza todo recurso leguleyo para mantenerlos en el mayor tiempo posible en las cárceles. El compañero Higinio Bustos Navarro es el claro ejemplo de que en esta administración su encarcelamiento no es por el delito que se le acusa, sino por lo que representa en las recuperaciones de la tierra en los años 70 e impulsar el socialismo en México. En el Estado se ceba contra nuestro compañero para castigar a su voluntad de lucha y quebrantar su ideología. De esta forma pretende obligarlo a que renuncie a su militancia en el FNLS y reniegue su lucha que inició desde muy joven junto a su pueblo. La prisión del compañero es eminentemente por motivaciones políticas, por su permanencia en la lucha fuera de los marcos corporativos del Estado, por denunciar el hostigamiento y ser parte activa del movimiento popular que lucha por la tierra en la región huasteca, y a esto se debe la fabricación de delitos del fuero común para quitarle el filo político de su detención, y con ello criminaliza la lucha y la protesta popular. Como política del Estado y la judicialización
de la protesta popular se ejecuta para castigar a quienes defienden por la vía de los hechos los derechos del pueblo trabajador mediante la organización popular, como se puede observar en el caso de Higinio. Esto es solo un botón de muestra de los tantos casos que existen en nuestro país, de hombres y mujeres que pagan una condena solo por organizarse en tanto a la lucha popular independiente. No es nueva esta aplicación de la justicia a modo contra luchadores sociales, activistas políticos y todo aquel que ejerce crítica política a los gobiernos en turno, pero en la actual administración tiene un carácter particular. Justifica el encarcelamiento de luchadores sociales con el dicho de que los que están en la cárcel es porque algo tienen que pagar, y si no es así, para que eso están las leyes para hacer justicia. La aplicación de la ley y no es pareja, un luchador social y un político de oficio, mientras que el segundo aún sin pruebas quedan en libertad, y los primeros son juzgados con todo el peso de la ley por pertenecer en una organización popular independiente. Por lo tanto, podemos decir que los jueces actúan por consigna política y para condenar la voluntad de lucha del preso político. Es evidente que existan jueces de consigna y ellos se apoyan al gobierno federal y estatal para mantener la prisión injusta de Higinio, porque cada amparo se interponen los jueces y los han desechado, a pesar de que jurídicamente no hay nada que lo ate a la cárcel. El Estado se empecina en mantenerlo tras las rejas. Los señalamientos que hace el gobernador de Cuitlahua, García Jiménez, son con la intención de tildar de violentos a los que exigimos la libertad de Higinio por hacer uso de nuestro derecho a la manifestación ante grave violación a los derechos humanos, como es la prisión injusta. En los hechos, la judicialización de la protesta y la lucha por la tierra, por el socialismo en México. Para ello, el Estado se vale de todas las leyes burguesas creadas a modo para condenar a la actividad política del compañero Higinio Bustos Navarro, quienes se le aplica todo el peso de la ley objetiva en la condena de 20 años de prisión e imponerle una multa de 70,000 pesos por un delito que no cometió. Nuestro compañero Higinio es inocente, tiene que ser liberado de manera incondicional. Los magistrados encargados de resolver el recurso de apelación tienen el deber de resarcir el daño causado, de apegarse a los principios de impartición de justicia de manera imparcial. Es obligación del Poder Judicial del Estado de Veracruz revocar la sentencia de 20 años de prisión dictada por la juez de consigna Ana María Barrera Jiménez y dictar sentencia absolutoria. ¿Qué tal? Con permiso. Vale. Bueno, muchas gracias, Juan Bustos Navarro, hermano de Higinio. Y bueno, primero, pues justo comentar, en términos generales, se ha comentado desde un caso específico, ¿no? Este uso como de la justicia, digamos, como instrumental. Sin embargo, pues también hay como otra mirada más general, en efecto, de un ataque sistemático, ¿no?, a organizaciones en específico o a actores en particular, periodistas, por ejemplo, o líderes sociales que han tenido un papel importante en sus contextos, y sea mediante la prisión o mediante, incluso en algunos casos muy lamentables, el asesinato, pues es algo que existe o que se ha dado en nuestro país en tiempos recientes, por supuesto. Recientemente también tuvimos en esta facultad un evento sobre prisión preventiva oficiosa, ¿no?, gente que está esperando juicio y que está ahí.
sin necesariamente tener como tal una sentencia, ¿no? Y bueno, un poco a partir de casos en particular o de esta mirada más general, nosotros justo contamos con en ese momento la asistencia de comisionado de la ONU o gente de organizaciones han documentado este ataque sistemático, ¿no?, a sus formas de organización mediante este uso de la fuerza. Entonces, agradecemos mucho el testimonio, ¿no? Es muy importante hacer visibles estos casos, estos testimonios, y bueno, en función de ello y siguiendo bajo esa lógica, además agradeciendo mucho la presencia y el esfuerzo de Asunción, gracias Asunción por estar por acá con nosotros y compartirnos tu testimonio. Sabemos que tuviste algunos temas de salud y gracias por hacer el esfuerzo y estar acá a pesar de todo ello, ¿no? Asunción Gómez Sánchez es integrante del FNLS, luchadora por la tierra y los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, trabajadora de la construcción, campesina y madre de familia. Originaria del estado de Chiapas, desde su infancia ha desarrollado su vida en comunidades organizadas que luchan por el cumplimiento de los derechos populares y ha participado en diversas jornadas de lucha con mejores condiciones de vida y contra la violencia institucional. El 21 de octubre de 2019 fue detenida de manera arbitraria e injusta junto a su esposo, Venturino Torres Escobar, de su trabajo, organizarse de forma independiente por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y vivir en comunidades organizadas por este frente. En la cárcel continuó organizándose por los derechos de presas hasta que fue liberada, producto de la organización y movilización, el 20 de octubre de 2021. Y pues de nuevo, ¿no?, agradecer mucho tu presencia y el esfuerzo que haces al estar por acá, Asunción, y valoramos mucho tu testimonio. Por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Toluca, el Estado de México, a 24 de abril de 2024. Asunción Gómez Sánchez, expresa política. Compañeras y compañeros, reciban un fraternal y combativo saludo. Agradezco el espacio que nos brindan para transmitir mi experiencia de lucha y con ello la lucha que emprendió la organización para lograr mi libertad. Estuve 2 años reclusa, injustamente por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como alto a la represión contra la organización a la que pertenezco. Mi nombre es Asunción Gómez Sánchez, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Soy originaria de la comunidad Paso Achiote, municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. Soy expresa política. Estuve en prisión injusto con mi esposo Venturino Torres Escobar por 2 años en el CER número 14 El Amate, municipio de Cintalapa, Chiapas. En el año 2019 se me acusó de despojo, imputación falsa que me mantuvo 24 meses en prisión. No puedo hablar de mi condición de expresa política sin antes comentar un poco de mi vivencia en la organización. Esta parte de mi niñez, mis padres lucharon por la tenencia de la tierra en el año de 1986. Mis padres, debido a la necesidad de contar con un pedazo de tierra para trabajar, se une a un grupo de personas quienes estaban organizados para recuperar la tierra que los caciques tenían para mantenernos sometidos y esclavizados. En pocas palabras, vivíamos como acasillados. La toma de la tierra fue apoyada por la organización campesina Emiliano Zapata, OCES. En el transcurso de la lucha presencié muchos actos represivos del Estado y de los caciques de la región. El 10 de abril de 1990 sufrimos un desalojo. La policía y los caciques se robaron todas las pertenencias de los compañeros y destruyeron las casas. Nos dejaron con la ropa que traíamos puestas. A mujeres y niños nos trasladaron al basurero, donde nos dejaron abandonados.
Desde ese lugar caminamos hasta llegar a la iglesia de Santo Domingo, Chiapa de Corzo, frente al Parque Central. Ahí quedamos unos días para después irnos al municipio de Venustiano Carranza, Casa del Pueblo. Los compañeros se trasladaron a San Cristóbal de las Casas para exigir el regreso a nuestra comunidad. Después del plantón y denuncias se logró el regreso. Antes de ese desalojo, Caciques intentó mantener a las tierras con apoyo de sus pistoleros, pero los compañeros nos protegieron e impidieron que nos hicieran daño. En ese tipo de acción, mujeres y niños nos refugiamos en el monte para evitar que nos hicieran daño. El 11 de abril de 1991, nuevamente sufrimos la represión del gobierno. Los compañeros de la comunidad ya no estaban dispuestos a perder sus pertenencias y enfrentaron a la policía. En un primer intento, los elementos policíacos se retiraron, pero regresaron con más elementos, por lo que la represión se intensificó con balas, golpes, amenazas, lo que ocasionó que los compañeros se retiraran al monte para protegerse. De ese acto represivo, varios compañeros fueron detenidos. Las mujeres y los niños nuevamente nos refugiamos en el monte, pero un helicóptero nos siguió y nos tapó el paso. En el lugar que llamamos Corral de Ganado, nos apuntaban con sus armas y nos amenazaban de muerte, con la intención de que les dijéramos dónde se encontraban los compañeros. Recuerdo que una compañera fingió un desmayo porque los volantes y materiales de propaganda para la denuncia que le encargaron se le cayó del lugar donde los escondió. En todas estas represiones estuve presente. Era una niña, pero los momentos los recuerdo muy bien. Pasamos hambre, cansancio, sed, sueño y siempre estábamos atemorizados, pero con el tiempo logramos superarlo. Crecí y escuchaba la palabra de la organización. Hasta ese momento comprendí mucho, solo que teníamos que estar en ella. Era evidente que me faltaba profundizar, interiorizar la necesidad de luchar por mejorar las condiciones de vida. El 6 de agosto de 1996, unas personas intentaron detener o quizás ejecutar a un compañero de la comunidad. Los agresores fueron detenidos por las autoridades comunales, pero en un descuido lograron fugarse en su carro. Los compañeros intentaron detenerlos, pero eso se dio motivo para que la policía entrara a la comunidad y detuviera injustamente a 2 compañeros. En ese año tenía 18 años de edad, ya estaba casada. Mi esposo tenía una participación más activa en la organización. Fue así como empecé a comprender y adquirir más conocimiento sobre mi participación en ella. En 1997 nace mi primer hijo. En 1998 mi esposo participaba activamente en la organización, por lo que tuvimos que salir de la comunidad. Esta decisión para mí fue muy difícil. No quería alejarme de mis padres. En el año 2000 regresamos
En esa fecha ya teníamos 3 hijos. A nuestro regreso, mi esposo pedía las pertenencias que dejó cuando nos fuimos, pero mi suegro le dijo que él no era dueño mientras anduviera de andariego con la organización. A mi esposo le habían regalado 2 toros antes de que saliéramos de la comunidad. Se puso a trabajar las tierras que tenía en su comunidad. Al ver eso, mi suegro le dijo que fuera a escoger sus toros, propuesta que rechazó porque a cambio le pedía que dejara la organización. En el año 2005, mi esposo es encarcelado por defender la tierra de un grupo que perteneció a la organización. Ellos actualmente ya no están en ella. A dos días de la detención de mi esposo, nace una de mis hijas, misma que hoy participa en la organización y fue una de las que exigió nuestra libertad inmediata. Con mi bebé recién nacido iba a las manifestaciones para exigir la libertad de mi esposo. Pasé por momentos muy críticos, pues tenía que trabajar para mantener a mis hijos. El 8 de marzo del 2018 se toma el predio Las Palomas, donde formo parte del grupo posesionario. Mi tarea en esa actividad fue dar la conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas. El 21 de octubre del 2019 fui privada de la libertad junto con mi esposo, Venturino. Ese día salía de mi casa como a las 7 p.m. cuando nos intercepta una camioneta con policías a bordo y nos detiene con amenazas y violencias. Nos trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ahí nos dijeron que la detención fue por un predio. De mis 7 hijos, la primera en enterarse de nuestra detención fue la tercera de mis hijas. Cuando supo la noticia, que quedó impactada, no sabía qué hacer o decir. Primer momento, quería confirmar si era verdad, por lo empezó a marcar a su papá, pero no respondió la llamada. Siguió insistiendo hasta que respondió y le dijo: hija, acaba de detenerme la judicial, me llevan directo a la mate. No se preocupen, es por la demanda de despojo, avísale a los compañeros de la organización. Eso fue todo lo que le dijo, pues la llamada se cortó. En ese momento le avisó a los compañeros de la organización. Al día siguiente se enteraron de que los llevaron al CER número 14, conocido como el AMAT, en Chiapas. Ahí les dijeron que la acusación fue por despojo agravado, con violencia, delito que no cometimos. Sin embargo, por eso nos detuvieron presos 2 años injustamente. Pese a que comprobado estaba que el predio por el que nos acusaban de despojo es una copropiedad, por tanto, no puede existir propietario alguno. Al ingresar al penal, el AMATE, llegué a lo desconocido, pero hubo personas que me apoyaron para poder asimilar esta experiencia. Lo que me preocupaba en un primer momento era saber que mis hijos estaban solos, pero la organización se hizo cargo de ellos y mientras estuve presa, los atendieron y lucharon por nuestra libertad. Eso me hizo sentir tranquila y me llenó de orgullo. La coordinación de esfuerzos políticos, jurídicos y de derechos humanos logró que saliéramos absueltos sin cargo alguno. El juez nos absolvió, no encontró pruebas alguna
de la imputación que nos hicieron. Eso comprueba que nuestra detención fue injusta. Eso evidencia que el gobierno de Rutilio Escandón Cadena en Chiapas nos mantuvo preso por pertenecer al FNLS. En el año en que nos detuvieron, del 2019, fue relevante porque el gobierno de Chiapas había detenido a otros dos compañeros, Javier González Díaz, el 17 de julio del 99, y Armando Hernández Sánchez, el 29 de septiembre del mismo año. Los dos fueron absueltos, no había delito que perseguir. El 29 de junio del 2021 detienen al compañero Leobardo Reyes Mesa en Michoacán, y el 3 de mayo del 2021 al compañero Higinio Bustos Navarro en el estado de Veracruz. Con ello evidenciamos que se emprendió una campaña de hostigamiento y represión contra integrantes de nuestra organización. Todos fuimos detenidos en estado gobernado por Morena. Hoy se comprueba que nuestra detención, Javier, Armando, Leobardo, fue por motivos políticos. La Fiscalía buscó crear carpeta de incriminatorias con delitos de fuero común en un intento de ocultar las razones políticas que esta andanada de persecución, represión y criminalización, gobiernos estatales en contubernio con el gobierno federal pretendieron detener nuestra participación en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos a través de la prisión por motivos políticos. El compañero Leobardo salió en libertad. El único que queda preso e injustamente es el compañero Higinio Bustos Navarro, que a casi 3 años de su detención injusto lo metieron preso en el Cerezo Ducto Ostión en Coatzacoalcos, Veracruz. Un caso que jurídicamente presenta muchas inconsistencias jurídicas de jueces y fiscales. No obstante, exige consigna política para mantenerlo el mayor tiempo tras las rejas. Hoy mantenemos un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro de la Ciudad de México para exigir su libertad inmediata. No dudamos de la inocencia de nuestro compañero, por tanto vamos a mantener el plantón como medida de protesta hasta lograr su libertad, por lo que hacemos la invitación a estudiantes, académicos, personalidad y pueblo en general a que nos visiten y conozcan la razón de nuestra actividad de protesta. No olvidamos a nuestros caídos en la lucha por la tierra, ni un paso atrás, ni perdón, ni olvido. Atentamente, porque ser luchador social no es sinónimo de delincuentes. Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular, Asunción Gómez Sánchez, expresa política, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Muchas gracias. Muchas gracias, Asunción, y bueno, gracias también por el esfuerzo, como comentábamos, por estar por acá. Bueno, que estás mejor y pues bueno, gracias por compartir este testimonio. Contamos justo también con la presencia de Venturino Torres Escobar, que también nos va como justo a dar testimonio respecto del mismo, y va a hacer una intervención en ese sentido. Y bueno, pues justo como ya escucharon el testimonio, pues es pareja. Sí.
Buenos días, Buenos días. jóvenes, señores que hoy nos acompañan. Como acaba de decir aquí la compañera Asunción Gómez Sánchez, fuimos detenidos en el año 2019 por delitos fabricados por la Fiscalía. Pero antes de nuestra detención iban detenidos a nuestro compañero Javier, al compañero Armando. Fuimos los terceros que nos detuvieron, de los que éramos parte de la organización. Esto, cuando detienen a nuestro compañero Javier, nosotros como organización salimos a exigir su libertad. En un primer momento se le exigió la presentación con vida de nuestro compañero, porque él en su momento de su detención no fue presentado ante un ministerio público, sino lo mantuvieron en calidad de desaparecido. Entonces esa fue la razón por la cual nosotros salimos a las calles a exigir que fuera presentado. Y fue así que después de nuestras manifestaciones el compañero Javier fue presentado. Pero a raíz de esas movilizaciones el gobierno intensificó más la represión en contra de nuestra organización. Y fue seguido la detención de nuestro compañero Armando. Y ahí seguimos nosotros el 21 de octubre del 2019. Por delitos que en ningún momento se nos comprobaba. De hecho, en el momento de nuestra detención, los jueces con los cuales tuvimos la primera audiencia, era evidente que había una consigna política para que fuéramos vinculados a proceso. Y fue así que al día siguiente de la detención nos vinculan a proceso. ¿Va? Y esa vinculación de proceso nos llevó a permanecer por más de 2 años en prisión injusta, porque el único delito que nosotros íbamos cometido era salir a las calles a exigir justicia y presentación con vida de nuestro compañero Javier, porque lo tenían en calidad de desaparecido. Nuestra organización también es muy solidaria de todos los casos que acontecen en el país, como es la desaparición forzada de personas. En eso también nosotros nos solidarizamos y exigimos la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país. En el caso de los 2 revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, y la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sánchez, que fue detenido el 5 de marzo del año 2016 en Ocosingo, Chiapas. De su paradero aún la Fiscalía no nos da ninguna información, ¿verdad? Entonces esas son las razones y motivaciones para la cual el gobierno ejerce la represión en contra de la organización a la cual nosotros pertenecemos. Ya hacía mención la compañera Asunción Gómez Sánchez que en el año 2005, al igual yo fui detenido por luchar por un pedazo de tierra donde trabajar, ¿va? Fui recluido durante 1 año. Durante ese tiempo de mi reclusión injusta, que al igual, gracias a la organización y a la movilización de todos nuestros compañeros y solidaridad del pueblo, obtuve mi libertad. Salí absuelto, porque al igual del delito que se me acusaba era falso, ¿va? En este caso fue similar, ¿va? Entonces, en esos años la compañera, como lo menciona en su testimonio, ciertamente, 2 días después de mi detención, la compañera da a luz una de mis hijas, de la cual también participa dentro de la organización. O sea, esto es, le compartimos la experiencia, ¿va? Para que comprendamos y evidenciemos a la vez de que aún los presos y perseguidos políticos siguen existiendo en esta administración, aunque por los medios de comunicación se diga de que eso pasó a la historia o fueron de otros sexenios. No, aún sigue existiendo presos y perseguidos políticos, como es el caso de los 4 compañeros del estado de Chiapas, nuestro compañero Leobardo, y que aún nos tienen encarcelado a nuestro compañero Ingenio Navarro, que al igual que a todos los que hoy gozamos de la libertad, son delitos falsos, fabricados por la misma Fiscalía. Nada que ver que nosotros seamos delincuentes, nada. Y quedó comprobado porque una vez que a través de la defensa jurídica se comprobó que éramos inocentes y los ministerios públicos pues ya no podían argumentar más, no tenían pruebas. Fue así que logramos nuestra libertad, gracias también, y lo vuelvo a repetir, a la movilización de toda la organización y a la solidaridad de comités de derechos humanos
y personalidades progresistas que también se solidarizaron en esa exigencia de la libertad de todos los presos políticos que en ese momento tenía el FNLS. Sería eso mi participación y gracias por el espacio. Bueno, gracias a Venturino Torres Escobar. Y bueno, pues estamos haciendo todas las intervenciones desde el principio para al final concluir como algún diálogo, algún intercambio que pudiéramos tener. Entonces, en ese sentido, continuaríamos con las intervenciones para después pues, dar paso, ¿no?, al diálogo, las preguntas o los planteamientos que quisieran tener. Continuamos con la intervención de parte de la compañera Noemia Cáridos Ríos. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Es integrante también del FNLS y desde 2007 desarrolla diferentes actividades políticas y de difusión y denuncia política, culturalización y educación política en las comunidades. Es instructora de escuelas político-culturales que realiza este frente, además de exigir el respeto de los derechos humanos como una forma de alcanzar vida digna para el pueblo trabajador. Es presidente del Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia, que agrupa familiares de víctimas de violencia institucional, familiares de presos políticos y detenidos desaparecidos. Integrante de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, motivo por el cual de hecho ya la tuvimos en nuestra casa de estudios en la facultad en agosto pasado, y es perseguida política por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y el de Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán, por enarbolar y defender los derechos de la niñez, de las mujeres, de la salud e impulsar la lucha por el socialismo en México, defendiendo derechos y libertades políticas del pueblo. Bueno, Noemia, agradecer mucho tu presencia por acá de nuevo y vamos a pasar a tu intervención. Sí, muchas gracias. Agradecemos el espacio a esta institución educativa que hoy nos abre para poder también nosotros dar a conocer nuestro testimonio sobre la persecución política que existe en el país y en este caso que existe en mi contra, en mi persona, por permanecer organizada de manera independiente en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Voy a leer la ponencia que preparamos para esta ocasión y precisamente voy a hablar sobre la persecución política como mecanismo de represión. Toluca, Estado de México, a 24 de abril de 2024, a la opinión pública. La persecución política es un mecanismo de represión que se ejecuta contra luchadores sociales, activistas políticos y defensores de los derechos humanos, quienes cuestionan la forma de gobierno, el actuar de las instituciones gubernamentales y funcionarios públicos. Con la apertura de carpetas incriminatorias se crean delitos del fuero común para ocultar el vínculo político que existe entre la persecución política y la imputación de un delito del fuero común contra el sujeto político que se organiza y lucha fuera de las estructuras del Estado. Con la creación de carpetas incriminatorias se judicializa la lucha independiente, es decir, las fiscalías de los estados en coordinación con los gobiernos locales, incluso el gobierno federal, abren un proceso penal contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión, de reunión, a la participación en los asuntos públicos del país, para castigar el derecho del pueblo a emitir crítica política contra la forma de gobierno y de hacer política. Con campañas mediáticas de linchamiento o señalamientos dolosos que se vierten desde las instituciones gubernamentales, se crean condiciones para fabricar falsos delitos, sostener una verdad jurídica, entre comillas, y desprestigiar la lucha que se desarrolla en torno a intereses populares, que abarca la denuncia política de las condiciones de vida de las masas trabajadoras, hasta organizar al pueblo de forma independiente de la lógica de la democracia burguesa. En nuestro caso, en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, se nos persigue por mantener nuestra independencia económica, política e ideológica en la lucha por mejores condiciones de vida para el pueblo, por mantener de manera ininterrumpida la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y por la libertad de los presos políticos. La persecución política contra el FNLS se originó en un contexto de escalada represiva en el año 2019
con la desaparición forzada y posterior presentación con vida en el CERS número 5 en el estado de Chiapas del compañero Javier González Díaz, se dio una serie de señalamientos dolosos e incriminatorios por parte del gobierno morenista en el estado de Chiapas, condición con la que se vulneran los derechos humanos y libertades políticas reconocidos a nivel nacional, regional e internacional, con lo que se pone en riesgo la integridad física y psicológica de los que integramos el FNLS. A pesar del discurso presidencial que en este gobierno no se persigue a nadie por sus ideas, los que integramos el FNLS damos testimonio de la persecución que existe en nuestra contra. Al compañero José Armando Falcón y Borrás se le persigue por su disposición de lucha contra el charrismo sindical y en defensa de la educación pública en el Magisterio Democrático de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE en el estado de Chiapas, por defender los intereses del pueblo y mantener una posición combativa al interior del Magisterio Democrático. El gobierno de Chiapas lo acusa de asociación delictuosa, atentado contra la paz, entre otros delitos con los que se pretende anular la lucha que desarrolla en torno a un proyecto político que enarbola la lucha por mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación y una educación al servicio del pueblo. El caso del compañero licenciado en Pedagogía Héctor Solís, integrante de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del CENTE, es otro ejemplo de la persecución política que se materializa con represalias administrativas que, por mantenerse en la defensa de los intereses del pueblo, por impulsar el principio del colectivismo, la solidaridad, amor al trabajo y al estudio que promueve entre sus estudiantes, por dar la lucha contra el charrismo sindical, es perseguido políticamente. El discurso del Ejecutivo Federal de que en mi gobierno no se persigue a nadie por sus ideas queda refutado con las carpetas incriminatorias con las que se judicializa la lucha y organización que impulsamos a nivel nacional de manera democrática e independiente. Al inicio de la administración actual, en el estado de Chiapas, el gobierno estatal creó 200 carpetas de investigación contra compañeros campesinos e indígenas que luchan por la defensa de la tierra y por la superación de las condiciones oprobiosas del régimen económico y político. Carpetas incriminatorias con las que se acusa a compañeros de delitos que no cometieron y se estigmatiza la lucha por la defensa de la tierra y por una vida digna. Jurídicamente no existe delito por defender el derecho a la posesión de la tierra, por exigir el respeto a los derechos humanos o por solidarizarse en la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad a los presos políticos. De ahí que jurídicamente se nos vincule a un proceso jurídico amañado, lleno de irregularidades. Contra mi persona existe una carpeta incriminatoria en la que se me acusa del robo de 17 millones de pesos de una camioneta de valores, del robo de la camioneta de valores de la empresa CEPSA en el estado de Michoacán, en la que supuestamente trasladaban el dinero. El argumento que se esgrime en mi contra es que abrí, junto con el compañero Leobardo Reyes Mesa y el compañero Jorge Cejas Ramos, licenciados en Pedagogía e integrantes del Magisterio Democrático del sector 9 de Educación Indígena de la CENTE, que abrimos la bóveda de valores con una barreta y que extrajimos el recurso económico que transportaba esa camioneta de valores. Esto es una aberración que en los hechos no corresponde con la realidad objetiva. El tiempo y lugar no corresponden con lo que señala la versión de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán en el supuesto delito que dice que yo participé. En esa temporalidad me encontraba fuera del estado de Michoacán, a 1.500 kilómetros de distancia. De manera específica me encontraba en el estado de Chiapas realizando una escuela de formación político-cultural para coadyuvar en la culturización del pueblo que se le niega el acceso a la ciencia y a la cultura. Por lo tanto, pues soy inocente del cargo que dice la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán
del delito que dice que yo cometí, no estuve presente en esos hechos. Por lo tanto, fue imposible que yo pudiese estar en ese lugar porque estaba en otra actividad política con compañeros, con niños, jóvenes, adultos, realizando esta escuela de formación político-cultural que nosotros como organización realizamos en periodos vacacionales o en algunas otras fechas, precisamente para llevar la cultura, para llevar la ciencia hacia las comunidades que son comunidades muy marginadas, que son comunidades muy alejadas y que por lo tanto a ellas se les niega el derecho a la educación, el derecho a la ciencia. Entonces es parte de la práctica política que nosotros realizamos en el FNDS. Se me persigue políticamente por abrazar las causas justas del pueblo, por exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos de manera forzada, por exigir la libertad de los presos políticos, por solidarizarnos en la lucha del magisterio democrático, por la defensa de la educación pública, laica, científica y obligatoria para los sectores populares, por exigir el respeto al derecho a la salud en los hospitales públicos del estado de Michoacán, y que fue un trabajo organizativo en el cual nosotros denunciamos en varias ocasiones la intención del gobierno federal como del gobierno estatal de privatizar la salud pública. En muchas ocasiones fui testigo de la actitud de los directivos y funcionarios públicos hacia el pueblo trabajador que vive en condiciones inhumanas, que no tiene para pagar un estudio de laboratorio, hospitalización o medicamentos que se supone el sistema de salud debe proporcionar para toda la población que requiere de un tratamiento médico. En todo momento denunciamos la violencia al derecho a la salud, que este derecho está plasmado en la Constitución, en los tratados internacionales, en los tratados regionales, y a pesar de ello, pues el gobierno en todo momento no garantizó el respeto al derecho a la salud. Por lo tanto, nosotros en todo momento también denunciamos la negación a una salud digna y de calidad para toda la población, porque había momentos en que los compañeros, a pesar de que estaban en las comunidades no hay clínicas, entonces se tenían que trasladar de varios lugares, distancias muy largas a llegar a la ciudad, y se encontraban con esta negativa de no querer atenderlos en los hospitales públicos. Entonces nosotros siempre estuvimos realizando ese trabajo también organizativo, y por la vía de los hechos garantizamos el derecho a la salud. En muchas ocasiones tuvimos que dar una lucha ideológica con los directores de los hospitales, con las enfermeras, con el personal médico, con el mismo gobierno del estado, con la Secretaría de Salud. Dimos una lucha política para que finalmente pues las personas de escasos recursos, los compañeros, tuvieran el acceso a la salud de manera gratuita, sin pagar, porque es un derecho humano, constitucional y universal que debemos de asegurar que esté para toda la población. Entonces es el trabajo político que nosotros hemos desarrollado y que nos mantenemos organizados de manera independiente, y este es el verdadero motivo por el cual hoy el estado de Michoacán, el gobierno de Michoacán nos persigue. Hay una demanda en nuestra contra, y pues la demanda que se nos imputa es el robo de 17 millones. Nosotros somos inocentes y nosotros decimos que la persecución política que existe en mi contra y contra otros compañeros pues es parte de la política de gobierno para callar el descontento popular y para desarticular la organización popular independiente. Ser luchador social no es sinónimo de delincuente. Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular, licenciada en Psicología, Noemia Calles Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias. Muchas gracias, Noemia, y bueno, de nuevo reiterar gracias por estar por acá, a todas ustedes que nos comparten estos testimonios y que de alguna manera pues nos permiten tener una mirada a una realidad que tal vez desde aquí, desde la ciudad o en este contexto, uno no necesariamente lo que tiene tan de primera mano o tan de cerca. A partir de testimonios es importante pues justo abordar estas miradas y conocer que estas realidades existen, y entre otras cosas justo estamos frente a personas que, si bien justo están siendo criminalizadas o fueron incluso objeto de estas herramientas estatales para criminalizar o ser presos políticos, pero por otro lado pues también estamos frente a personas que han hecho mucho trabajo comunitario,
que han visto desplegado muchos esfuerzos a nivel de salud, a nivel de educación, el tema de la tierra, y bueno, pues ese es un tema importante para nosotros, ¿no? Primero es el tema de la tierra, ¿no? Y la tierra, el agua o distintos elementos que son bienes comunes naturales, es fundamental pues la defensa de estos como bienes públicos o colectivos comunitarios. Sin ello es complicado mantener una estrategia o una forma de autodeterminación, y después cuando la gente defiende esto y se ve criminalizada o se ve como objeto de estas dinámicas de represión, pues se violentan no solo derechos humanos sino también derechos políticos. Hay una relación muy cercana entre los derechos territoriales y los derechos políticos, y es justo muy importante que la gente en comunidades en donde el Estado no ha permitido, se ha hecho cargo de que la gente viva con mejores condiciones, pues en efecto, ¿no? que estas se busquen hacer de otra manera. Y bueno, pues en general, pues gran parte de estas historias que se nos comenta es eso, narrativa, ¿no? Gente que se organiza para poder hacerse cargo de estos derechos. Y en ese sentido, justo para concluir con las intervenciones de la mesa, aunque no con el diálogo, esperamos que haya intervención de parte de ustedes y que podamos establecer diálogo con los compañeros, pues justo es que invitamos a nuestro compañero Rodolfo Gamiño Muñoz. Él es doctor, trabaja en la Universidad Iberoamericana, y bueno, ya nos ha acompañado en otros momentos en eventos de este tipo, ¿no? La vez pasada apenas en agosto, sobre desaparición forzada que tuvimos por acá. Sin embargo, es un especialista en estos temas, ¿no? O sea, desde hace ya varios años, yo lo conozco de la maestría, ¿no? Ahí nos conocimos, y desde su tesis de maestría viene trabajando este tema de la guerrilla y de la represión, en este caso, en ese momento específicamente de la experiencia de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sin embargo, pues ha continuado su trabajo editorial. Hay 3 libros de muy reciente publicación que han salido. Muchas felicidades, Rodolfo, por ello. Incluso algunos de ellos están aquí, ¿no? Pero bueno, por no mencionar, digamos, la extensa trayectoria de publicación que tiene, que además también una duda que tengo es cómo le haces, pero bueno, está este texto reciente llamado La Patria de los Ausentes, que es un texto muy interesante, ¿no? Donde justo aborda este tipo de prácticas, y el otro es Ilocalizables, ¿no? Que tiene una narrativa más como novelada, obviamente es muy inspirada y cercana a toda la información que ha tenido Rodolfo como historiador acceso en distintos archivos. Entonces pues si bien es una novela, pues mucho tiene que ver con realidad y con el tema que ha visto, los casos que ha revisado. Y por último, del más reciente publicación, Metáforas de la ausencia en México, que bueno, es un trabajo que has venido haciendo en ese sentido. Y de nuevo, ¿no? Agradecer tu presencia por acá, Rodolfo, que viene de la Ibero, incluso viene con algunos compañeros que le acompañan, y gracias por esa compañía, por estar acá y por permitir estos diálogos en términos de estos temas. Y bueno, de nuevo, ¿no? Qué bueno que en la universidad, que estos espacios estén aquí para que podamos conocer y dialogar respecto de ellos. Muchas gracias, Oliver. Pues bueno, siempre me es a mí muy grato estar aquí con ustedes en esta facultad, en esta universidad que afortunadamente para mí, además de ver gente siempre muy entrañable que quiero mucho, como a Oliver, permite compartir el diálogo, ¿no? Las experiencias con los compañeros, con las compañeras, y sobre todo pues también con ustedes, ¿no? Con todos y con todas. Siempre muy agradecido también con Oliver, la facultad, la universidad, y el espacio que nos preste siempre lo vamos a agradecer mucho. Y bueno, este espacio creo que está muy acogedor y podemos escucharnos de una manera mucho más cercana, ¿no? Y sin tanta parafernalia de micrófonos y cosas así, ¿no? Yo creo que eso es doblemente agradecer de mi parte el espacio que nos facilita tu facultad, y sobre todo el diálogo que se teje aquí, ¿no? Siempre es muy doloroso, sí, pero también muy estimulante el cómo cada quien desde nuestras propias trincheras podemos sumar a un proceso de luchas y de resistencias que siempre son permanentes y que siempre han estado por acá latentes, ¿no? Yo había como pensado compartir algunas otras cosas, pero me gustaría embonarlo con lo que pensaba idealmente compartir
después de escuchar a los compañeros y compañeras el tema de los presos, presas políticas, ¿no? O de conciencia. Y yo ahora que los escuchaba, que compartían estos pues, dolorosos testimonios, ¿no? Y experiencias, ellas como testigos, yo venía reflexionando junto con ellos, junto con ellas, cómo encontramos o cómo podemos encontrar una coyuntura precisa, si es que la hay, o varias coyunturas, para pensar el tema de los presos y las presas políticas actualmente, ¿no? Y yo cuando los y las escuchaba iba haciendo como un recuento mental de algo que creo y coincidimos todos aquí, todas las que estamos aquí, en que se nos ha hablado mucho de alternancias políticas, de transiciones políticas, de cambios políticos, ¿no? Y ahora de unas continuidades, segundos pisos, terceros pisos. El PRI duró 71 pisos, ¿no? Esperemos que Morena no sea el priismo del siglo XXI y este segundo piso que se pretende en discurso y narrativa no sea otros 71 pisos, ¿no? Como lo construía el PRI. A mí me asusta cuando dice, vamos a construir el segundo piso de la transformación. Si eso decía el PRI hace muchos años, y construyeron 71 pisos, casi un rascacielos, ¿no? Pero a mí de eso, de estas zona y este cotorreo, es cierto que nos han dicho y nos han llenado mucho el tema de las transiciones, alternancias, cambios políticos, ¿no? Y ahora que escuchaba a los compañeros, a las compañeras, como creo que todos nos lo preguntamos, es cuando me venía a la mente esta frase, ¿no? Las irregularidades jurídicas, casi siempre, más allá de eso, de ser irregularidades, tienen una eficacia política muy importante y la han tenido históricamente, ¿no? Yo coincido con los compañeros, no es que sean irregularidades jurídicas, no es que la fiscalía sean tontos, sean burócratas ciegos, chatos, que no ven, que se les fue el papel, que se administró mal, que inventaron o tergiversaron, ¿no? Eso ha sido histórico, es latente y es lo lamentable, ¿no? No es que sean ineptos, por supuesto que no, son profesionales, son burócratas profesionales que trabajan en una tecnificación diseñada justamente para eso, para tergiversar, para construir verdades alternas, contextos alternos, delitos alternos, ¿no? Es histórico, digamos. Lamentablemente no es nuevo esto, ¿no? Como bien lo decían los compañeros y las compañeras. Y ahí es cuando entonces uno empieza a preguntarse por muchas cosas que a los cientistas políticos les gustan, nuestra calidad de la democracia, nuestra calidad institucional, nuestro acceso a la justicia, nuestra calidad, ¿no?, de las instituciones impartidoras de justicia. Y ahí es cuando viene un primer quiebre, ¿no? Cuando uno dice, pues, ¿qué ha cambiado? Y de veras, no porque no somos, o bueno, yo no pretendo ser un apologético de ¿cómo se llama? Del apocalipsis, ¿no? Yo creo que estamos peor que el apocalipsis. Ahorita les voy a contar por qué. Es decir, no ha cambiado nada en estos mecanismos. Cuando yo escucho a los compañeros, a las compañeras, y escuchaba los relatos, testimonios de otros compañeros que también lucharon en términos armados en la década de los 70, en la década de los 60, en la década de los 80, esa experiencia tan dolorosa, tan traumática, que viene desde un aparato de Estado perverso que la configura para que así sea, no ha cambiado. Y uno dice, y entonces no tiene que ver con el partido político, parece, ¿no? No tiene que ver con el sistema político, ni tiene que ver con los actores que están a cargo de ese aparatejo que se llama Estado, burocracias. Es decir, pareciera que es un diseño que ha sido muy efectivo, aunque valga gorro por el proceso que está hecho, que es muy efectivo, que no se desmonta porque funciona, ¿no? Y no se ha desmontado porque funciona, eso es dramático ya de entrada. Y cuando vas viendo estos procesos de presos políticos, ha habido muchos, ¿no? Pero recordemos los presos políticos en los 50, finales de los 50, con López Mateo, las movilizaciones de médicos, ferrocarrileros, electricistas, todos ellos, ¿no? Demetrio Vallejo, Valentín Campos, Don Salazar, en fin, muchos antes de los que vienen después del Partido Comunista, ¿no? Junto con Revueltas. Es decir, hay toda una construcción burocrática, jurídica, legal, transinstitucional, que construye una figura para, claro, ¿cuál es la lógica?
una pedagogía de amedrentar las resistencias o las múltiples resistencias en su época, ¿no? De la amenaza comunista, etcétera. Fíjense qué tan lejos estamos, no pareciera que fue allá en el siglo pasado. Y nos decían los compañeros, pues no, la tentación autoritaria del sistema político mexicano es proporcional a sus siempre miedos latentes y permanentes, ¿no? Que los reconfiguren con otros discursos. Entonces, todo ese aparatijo empieza a funcionar ahí, ¿no? Y comenzamos a tener en México, en el país, presos políticos de conciencia desde estos procesos. Luego viene el Partido Comunista, ¿no? Muchos en las estructuras del Partido Comunista, movimientos sindicales, huelguísticos, etc. Posteriormente, después se suman los movimientos, ustedes recordarán, ¿no? Los movimientos estudiantiles, previo al 68, hay que quitarnos la idea que el 68 Ciudad de México es el 68, eso es una aberración, hay múltiples 68 es a nivel nacional, ¿no? El 68 se cuece en los estados, en ciertas ciudades y universidades del 62. El 68 en la Ciudad de México son 3 meses, hay que quitarnos esa idea que ese es el gran 68, ¿no? Pero en fin, esa es otra historia. Vienen después los presos políticos allí, ¿no? Luego el 71 y vamos avanzando, ¿no? Y presos políticos. Luego viene la guerrilla, ¿no? Lucio Cabañas, viene Genaro, las persecuciones, la política de Estado, ya no en términos, sobre todo la guerrilla rural, de hacer presos políticos. La contrainsurgencia es exterminar a la guerrilla a partir de la desaparición, etcétera, torturas, etcétera, ¿no? Los juegos de la muerte, todo esto que la nueva comisión está investigando nuevamente, ¿no? Y después de todo esto viene la guerrilla urbana. Ahí sí, mucho preso político, pero más desaparecido. Ahorita regresamos a esa ambigüedad, ¿no? Y después de la guerrilla rural, de la guerrilla urbana, llegamos a la década de los 70, ¿no? Y ya nuestro Estado mexicano, este cuarto PRI más o menos, si mal no recuerdo, este cuarto PRI, decía así, López Portillo después diciendo, yo admiro mucho a los guerrilleros, eran jóvenes como un amigo aquí de presente sin que se agrave, Salmerón, que dijo que eran valientes los de la Liga, ¿no? Eso dijo López Portillo, eran jóvenes valientes pero muy torcidos, les hacía falta que los guiaran, ¿no? Para que fueran exitosos, eran muy creativos, etc. Y después ese Estado perversamente dice, bueno, ya no podemos tener copado una figura de un preso político porque ya no hay guerrilla. Es decir, el enemigo que se configura a partir de los 60, 70, ¿no? Todavía 80, era el enemigo comunista que toma las armas, ideologizado, politizado, ¿no? Esto que nos decían las compañeras, los compañeros, el activismo ideologizado, politizado. Ese enemigo es el que ya deja de desconfigurarse para el Estado, porque ya pues, el comunismo ya no está de moda, está cayendo, ¿no? Ya exterminamos a todos, están presos, y crea una figura muy bonita, ¿no? Con ciertas implicaciones muy fuertes que ahorita lo dialogamos. La ley de amnistía, bueno, antes de la reforma política electoral, ¿no? La ley López era, hagamos una reforma política electoral para que todos los compañeros que son disidentes, que estuvieron presos, que fueron guerrilleros, pues se vayan por la vía civil, que hagan partidos, que sean izquierda, pero no izquierda radical, una izquierda institucional, ordenada, decente, digna para la democracia del país que se necesita, ¿no? Y entonces abren todos los partidos de izquierda. Después de eso, ¿qué dice? Oye, pues si les vamos a meter a la izquierda, tenemos que sacarlos de la cárcel, ya tienen un rato ahí, tiene razón, vamos a hacer una ley de amnistía, ¿no? Y entonces en esta ley de amnistía, ¿qué significa la reforma política electoral junto con la ley de amnistía? La reforma política electoral es el perdón. Yo, Estado, te perdono, vas para afuera, ¿no? Perdono que hayas sido un disidente, perdono que hayas atentado contra mí, ¿no? Contra toda mi institucionalidad, contra el presidente, que no ha cambiado la figura del presidente, creo yo, ¿no? Hay muchos que quieren mucho al presidente actual, pero creo que podemos ver un Echeverría, podemos ver un López Mateos, podemos ver esa figurita que nos encanta de este presidencialismo autoritario. Creo que la mañanera la refuerza muy bien, ¿no? Entonces, el presidente bondadoso, generoso, ¿no? Es este padre de la familia mexicana revolucionaria, menor de la familia del pueblo sabio, ¿no? Del pueblo bonito, que quiere abrazos, etc. Es decir, vamos a darles el perdón por haber sido insurrectos, ¿no? Pero eso significa, en esta lectura, la ley de amnistía significa ese perdón, la ley de reforma política. Váyanse por la vía legal si los queremos, ¿no? Que sabíamos que el aparato, ¿cómo se puede decir? Electoral estaba vetado, ¿no? Y el PRI controlaba también eso. Como ahora
ya no voy y vengo, para no perderlos. Entonces, la ley de amnistía, justamente que empieza, fueron 4, si mal no recuerdo, ley de amnistía, que empiezan a sacar a todos los exmilitantes, las exmilitantes, era el perdón, la ley de amnistía, el perdón, la ley de la reforma política, pero la ley de amnistía era el olvido. ¿Se fijan? Un perdón a cambio de olvido. Sí, fíjense, el perdón a cambio del olvido. Y ahí viene toda una reconfiguración muy bonita porque dijeron, vas a ir a lo electoral, pero no te queremos como partido comunista. Te queremos como partido socialista, bájale de nivel, ¿no? El PSUM. Y después PRD, que bonita izquierda, ¿no? Es decente, es ordenada, dejó de ser comunista, se fue por la vía electoral. Y ahí viene una cosa bien interesante. El peso, o sea, este Estado que estaba en contra de la guerrilla mal llamada guerra sucia, no me entiendo decirle guerra sucia, el movimiento armado socialista, la guerrilla mexicana. Después de la guerrilla mexicana, particularmente en los 90 al 2000, si ustedes se fijan, y bueno, creo que es interesante analizarlo, la figura del preso político empieza a ir de caída. Empieza a decaer porque ya no hay esa, pero sí la hay, la colectividad, pero ya no es ese Estado que está en contra de un movimiento socialista armado, un poco más grande, global o general. Acá es un Estado, el mismo Estado, por decirlo, porque no ha cambiado, decíamos, es un Estado contra la sociedad fragmentada, pero organizada. ¿Y contra quién va? Defensores de derechos humanos, defensores de tierras, decían los compañeros, decían las compañeras, comunidades originarias, indígenas, a lo largo ancho del país, ¿no? Con colectivas y colectivos que emergen de la diversidad. Es decir, es ese Estado fragmentado contra esta organización colectiva, organizaciones, ¿no? Etcétera, que ya no se convierten tanto en un preso político para el Estado, porque no conviene que en una sociedad, digamos, fragmentada, exista esta figura del preso político, ¿no? Son perversos porque siempre las verdades históricas se construyen a partir de elementos como la disculpa, que casi nunca llega, es raro, pero sí el perdón y el olvido, ¿no? Hay una política de olvido siempre imperante que está sobre todo esto, ¿no? Y entonces viene algo que era un poquito lo que yo quería plantear, que nos pone en un escenario mucho más, no sé si perverso, pero sí más difícil en términos de justicia, de acceso y de las posibilidades de éxito y triunfos de las resistencias, múltiples resistencias, las que queramos, desde tierras, desde la lengua, desde el agua, desde el medio ambiente, desde los géneros, desde las trans, desde... Todas las resistencias se vuelven muy complejas por este cambio. ¿A qué me refiero? Entre el 90 y 2000 no cambia el sistema político, sí cambia el sistema de gubernamentalidad de ese orden. La violencia que tenía el Estado desde los 50, 60, 70, 80, siempre le he dicho, del 90 al 2000 es una década que hay que meterle mucha estudio y reflexión para entender las nuevas violencias y los nuevos procesos de persecución y sobre todo de desaparición y desaparición forzada. No hay nada de los 90 al 2000. Pero nada en serio. Pero creo que ahí sí hay un proceso de laboratorización en donde, desde la centralidad del sistema político que teníamos, hay una descentralización y una desagregación de los poderes, ¿no? Había, acuérdense ustedes, una flamante Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Que tenía en jaque todo lo que se movía. Y a todos los que se movieran, la Dirección Federal de Seguridad ahí estaba. Podríamos haber tenido una gente ahorita aquí sentado, ¿no? De la dirección, no sé si hay ahora de otros, ¿no? Pero estaba allí, ¿no? Estaban allí. Cuando esto se desarticula, la desagregación de la centralización de la inteligencia de Estado, fíjense, el control que tenía, por supuesto que el narco estaba muy bien administrado. O sea, no había narco en la guerrilla, no había narco en los 80, en los 60, pues claro que sí. Había un aparato que regulaba, administraba. Es decir, no este narco como que tenemos la idea del cochino con su camionetota, su botón, ese no es el narco. Pues. Hay muchas escalas del narcotráfico, ¿no? Y yo siempre le he dicho, en La Patria y los Ausentes hay un argumento ahí central. El narco es un estado paralelo, opera igual, pero en la sombra, ¿no? Ilegal. Tiene estructuras, tiene etc. ¿no? Entonces el problema cuando ese Estado
muchos tenían la ilusión que con la Guardia Nacional se regresaba a la centralización del control y la politización del narcotráfico. Le ganó el hambre como a todos, ¿no? Como a la Sedena, a la Marina, a todos, ¿no? Es decir, se pensaba que se iba a centralizar allí el proceso de la administración de todo, no fue así. El tema viene aquí y es recurrente para ir pensando esto que decían los compañeros y las compañeras de los presos políticos, las presas políticas, pero más allá de eso, los dilemas, los riesgos y las posibilidades reales que existen para que las resistencias en todos los niveles, urbanas, rurales, más rurales por supuesto, ¿no?, puedan tener una incidencia directa en esto que se llama diseño institucional y política pública, ¿no?, o de desarrollo, lo que quiera. Cuando se descentraliza eso y se delega a los ámbitos locales, la politización de eso, de las ilegalidades, por no ponerle eso del narco y crimen organizado, son conceptos tan ambiguos que no dicen, que dicen y no dicen, ¿no? Estas ilegalidades, el Estado y estas ilegalidades aparentemente despolitizadas reencuentran otro orden, ¿no?, en donde el Estado dice, yo feliz, porque antes yo era el que perpetraba los procesos de violencia directamente. Ahora, este paralelismo no lo hago yo, lo hacen ellos, ¿no? Ese paralelismo, esas violencias paralelas y desde los márgenes, ¿no? Y el Estado que dice, pues no puedo dar, es una pelea por la plaza, es una zona de riesgo, siempre donde hay desapariciones vienen a partir los ausentes, siempre donde hay procesos fluctuantes de desaparición, estos microespacios de excepción flexibles, móviles y temporales, casualmente es porque hay una lucha de clase, o la inseguridad es brutal, ya están nuestros militares también, pero es porque los actores, estas violencias paralelas, casi siempre con esa quiesencia, ¿no?, son los que perpetran los procesos. El riesgo entonces de tener estas violencias desde los márgenes, administrando poblaciones, dando protección a niñas, dando protección a lo que ustedes se dicen, vuelve muy complejo el propio proceso de acceso a justicia y la posibilidad de incidencia de los colectivos, las colectivas y los movimientos de resistencia desde lo local. Y hay regiones, por ejemplo, pienso en Guerrero, Michoacán, que decía, ¿no? Pienso en Guerrero, pensemos la resistencia armada en Guerrero. El problema de esas resistencias armadas, por ejemplo, en Guerrero es que ya no es el enemigo el Estado, sí lo es, pero el problema es que tiene otro enemigo paralelo, que no es el Estado, pero actúa por el Estado, que es estas violencias paralelas, y que además pueden ser sus vecinos, puede ser su conocido o puede ser el de la comunidad de al lado. ¿Cómo auguras un proceso? Muchos dicen, no, wow, la cuarta transformación sí que es una hegemonía, todos estamos en consenso porque nada se mueve, solo las feministas, ¿no?, y las mujeres, es lo único que parece que se mueve, ¿no? Tú dices, sí, pero hemos pensado, hemos visto cómo estas violencias de actores paralelos están coartando los procesos de movilización. Dices, no, pues sí, hay mucha hegemonía, ¿no? Gobiernan súper bien, nadie está inconforme, todos estamos contentos, dice el presidente, todos estamos felices en México. Todo ha bajado, la violencia, ya no hay tantos feminicidios, bueno, sí, pero poquito, no como antes. Ya no hay tantos ajusticiados, bueno, poquito, no como antes, ¿no? Y yo creo que ahí, para no abusar ya mucho de su tiempo y cerrando, sí es preciso, bueno, considero que sea pertinente ir meditando justamente ante estos escenarios, no quiero decir que en todos los lugares sea así, en algunos lugares estas readministraciones paralelas, ¿no?, entre Estado, estas irregularidades, estas fuerzas a veces que encanta decir es el narco. Pues hasta dónde es el narco y quién es el narco, ¿no? Decía Calderón, declaremos la guerra al narco. Y decir, pues ¿a cuál narco? ¿O a quién? ¿No? ¿A qué cártel? ¿O a qué personaje? Es decir, es más complejo que eso, pues no nos quedemos claro con esa idea de que el narco es ese cochiloco, ese chapo, ese, o sea, pues no es eso, ¿no? Hay intereses
económicos, sí, por supuesto, territoriales, espaciales. Alguien, recuerdo, un muy querido amigo me platicaba una vez que en un municipio, ¿no?, decía, yo espero que el presidente municipal, fíjense, ¿no?, o el jefe, o sea, hoy esté de buenas, porque va a ser 15 de septiembre y hay que festejar el grito. Y decía, chingue, ¿por qué él tiene que estar de buenas? Porque si está de buenas, la caguama no la va a vender a 100 pesos. Ah, cabrón, pero pues si vale 30, 40 pesos. Ah, no, en el municipio vale 140. ¿Y quién controla eso? ¿La Profeco? No, ahí quien manda es quien controla. Igual el pollo, la crema, la leche, los refrescos, todo. Entonces, pues, ¿y el Estado? Pues sueltan de compas, ¿no? Es un Estado muy difícil, ¿no? Como muchos o como todos quizás. Y cuando entonces, claro, pensamos esto que platicaban las compañeras, los compañeros, ¿no? Tú dices, ¿cómo plantearnos quizá cómo puede ser justamente una estrategia de lucha con un Estado omiso, sordo, ciego, perverso, ¿no? Y bueno, de justicia ni hablamos, porque ese sería otro chisme muy bonito, pero no lo tocamos hoy, ¿no?, en el tema del acceso a la justicia. Es decir, ¿cómo podemos rearticular una resistencia desde las demandas de presos políticos, presas políticas, desde demandas de justicia por desaparición, desde demandas de justicia por feminicidio, etcétera, ¿no? Toda esta gama de violaciones a derechos humanos que tenemos, violaciones a derechos de Estado, cuando ese Estado está como muy, digamos, entre replegado, ¿no?, sordo, omiso, etcétera, pero hay otros actores que definitivamente sí tienen un proceso allí.